tardes, días, noches, depende de donde nos estén viendo. En este caso, en Mesa para Dos, tenemos un gran invitado. Nosotros somos de la licenciatura de Gastronomía aquí en el plantel ICIMA. Estamos grabando aquí en las instalaciones. Pero el día de hoy nos complace presentarles a un chef excelente que tengo que leer todo lo que ha hecho. Una disculpa, pero bueno, déjenme presentarlo. Ese es un chef el cual se conoce por ser el fundador del Centro de Innovación Gastronómica CIEG México, que es una plataforma la cual promueve el conocimiento y la investigación, no solo aquí en el país, sino alrededor del mundo. También ha sido conferencista en el Basque Culinary Center y en la Universidad de Cádiz y Gasme en España. Es miembro del Battle Club México y también se le conoce por su gran investigación para enfocarnos un poquito más, como el sexto sabor a partir de los chiles secos aquí en México, ¿no? Ha tenido más de 120 conferencias y entonces, pues bueno, es un chef hecho y derecho. Nos complace presentarles al chef Lalo Plasencia. Un aplauso, por favor. Muy buenas tardes, chef, ¿cómo está? Bien, muchas gracias por la invitación. Perfecto, muchas gracias por acompañarnos y pues bueno, más que nada nos quisiera hacer esta entrevista un poquito más amena, presentarle un poquito más a nuestro público, que no tenemos un público en concreto, nos siguen desde muy jóvenes hasta personas pues ya un poquito más adultas, pero conocedores de la gastronomía, principiantes, pero bueno, quisiera empezar este podcast, o más bien esta entrevista, con la siguiente pregunta, ¿no? ¿Quién es el chef Lalo Plasencia, no? Ya vas a empezar filosófico. Claro que sí. ¿Quién es? Preséntese, por favor, para bueno, yo soy Lalo Plasencia, mucho gusto a todos. Yo tengo 43 años, soy nacido en la Ciudad de México, soy licenciado en Gastronomía por la Universidad del Claustro de Sor Juana. En el 2005 salí, soy egresado también de la Cátedra Ferran Adrià de Ciencias y Cultura de la Alimentación. Y estoy actualmente estudiando una maestría en Historia del Pensamiento en la Universidad Panamericana y el diplomado también de Cultura Alimentaria en la ENA, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. ¿Y quién soy? Pues bueno, soy un cocinero que tiene la gracia de dedicarse a la investigación. O sea, eso es algo que no se hace muy común, pero pues alguien tenía que hacerlo. Sí, claro, ¿no? Es justo por eso creo que es importante ese tipo de medios para expresarlo, porque cocineros hay muchos, chefs hay muchos, pero alguien que se centra como tal en la investigación, pues sí son muy pocos y bueno, ustedes son de los más reconocidos. Hombre, gracias. Y para empezar, creo que algo que a mí en lo personal que me hace mucho énfasis es, yo al principio al entrar en esta carrera, ¿no? Pues nos mencionan los sabores principales, ¿no? Sí. Uno comentaba el picante como uno y me corregían, pero luego leía un artículo de otras personas y me decían, no, sí lo es. Entonces yo aquí leí un poquito. Y seguro te decían que era una sensación, ¿no? Exactamente, vale. Que es una sensación, que no es un sabor como tal, que es una sensación. Pero yo viendo un poco obviamente investigándolo, leyendo ahí un poco en sus redes sociales, pues sí veía que usted reconoce, en específico, si no me equivoco, el chile seco mexicano como un sexto sabor. Sí. ¿Cómo llegamos a esta conclusión? ¿Cómo surge esta idea de investigar todo esto? Perdón. Por necio, ¿no? Un poco, pero, o sea, en realidad es un proyecto de innovación que nació en el 2016. Okay. O sea, imagínate que lleva esto prácticamente, pues, 10 años, ¿no? De trabajo. Nació como tal, de manera formal, así, con el nombre Chiles Secos Mexicanos como sexto sabor, pero en realidad ya venía de tiempo atrás de todos los viajes, las conferencias, los cursos que había en todo el país. Es un proyecto que tiene 3 dimensiones. Las dimensiones, digamos, 3 son el resumen, digámoslo de una forma, de la gastronomía mexicana en general, ¿no? Claro. La primera dimensión es el reconocimiento de la capsaicina como una sustancia que es desconocida prácticamente, no tenemos idea en realidad cómo funciona. De hecho, es uno de los grandes desconocidos de las sustancias que alimentan y que producen sensaciones y sabores. Y curioso porque cuando te rechazan la idea de que si es un sabor o no, lo rechazan desde una perspectiva bastante arcaica, bastante anacrónica incluso, y bastante ignorante también, porque al final esa dimensión del reconocimiento de la capsaicina y su funcionamiento en el cuerpo, en realidad es justamente el reconocer que los sabores son una sensación. Claro. Todos, o sea, el salado, el dulce, el umami, ¿no?
decir, son estimulaciones directas a neuronas que no son las papilas gustativas terminales nerviosas, en realidad son un sistema neuronal. Claro. Entonces, esa es la primera dimensión. La segunda dimensión es del proyecto estoy hablando, o sea, como 3 grandes pilares, por así decirlo. El segundo gran pilar es la parte socioantropológica. Es decir, en México llevamos prácticamente 12,000 años, ¿no? En concreto, digamos que desde la aparición de los primeros registros arqueológicos, tanto de maíz como de frijol, chile y calabaza, son alrededor de entre 12 y 8,000 años de antigüedad, y los chiles estaban ya ligados directamente con la presencia del maíz y de la calabaza. Claro. Entonces, ¿cómo te explicas, ¿no?, que no llegue a ser un sabor reconocible para los mexicanos, incluso que determine su vida, si es que llevamos 12,000 años comiéndolo? Sí, claro. O sea, es parte de la historia y de nuestra identidad, no solo antropológica, es decir, no solo cultural, sino fisiológica, que es la primera dimensión. Sí, sí, o sea, nosotros tenemos una predisposición genética ya para la absorción o para el reconocimiento de estos sabores a través de la capsaicina. Nada más ponte un ejemplo, que es, te pones un taco de carnitas y tú le pones salsa roja, ¿no? Y luego le das mordida a un habanero. Entonces son 2, 3, 4 diferentes tipos de picantes que están jugando allá adentro para construir una sensación específica. Claro. ¿No? Y la tercera dimensión del proyecto, que es la que nos toca ya como cocineros, que es la dimensión técnica. Es decir, no existía de manera lógica, gradual, medida, bien específica, un sistema primero de reconocimiento de las partes de los chiles, luego de separación de esas unidades culinarias para trabajar con ellas y producir sabores, texturas, colores y aromas. Sí, sí, sí. Aquí hay una lógica importante que tiene que ver con reconocer finalmente, cuando juntas estas 3 dimensiones, se articulan y se convierte en un sistema alimentario muy complejo. La diferencia que existe en México, en todo el territorio mexicano, que es muy grande, la manera de ir identificando las regiones y viendo cómo van matizando los platos o cómo van construyendo sus, digamos, identidades gustativas, es a través de los chiles. Y no es necesariamente a través de los chiles frescos, sino es a través del chile seco. Entonces, y además, o sea, yo lo que decimos siempre con el proyecto del sexto sabor es que los chiles secos son una decisión que los mexicanos hemos tomado desde hace 8,000 años. Sí, claro. Entonces, de eso se trata. Y en resumen, me gustaría preguntar por qué especializarse específicamente en el chile y en el maíz y no en otro tipo de, por ejemplo, sí, o sea, de sabores o... Bueno, es que primero por estas 3 razones. Al final, el maíz es el gran regalo de México al mundo, ¿no? Es básicamente el grano más plantado en el mundo, el segundo más consumido después del arroz, o sea, consumo humano, me refiero. Ajá, sí. Y hemos desarrollado cultura alrededor de la milpa, ¿no? Y la milpa está constituida o fundamentada por el maíz. Nosotros hemos trabajado poco con el tema del maíz porque creemos que sí es un mundo en sí mismo, ¿no? Y decidimos el asunto de los chiles secos porque es un producto que damos por sentado, es decir, lo vemos, lo tenemos, no le hacemos caso, no lo volteamos a ver, y creo que es un ejemplo clarísimo de cómo en México a veces, es muy común que desdeñemos los tesoros que tenemos y no los valoremos lo suficiente para poder comprender que esa es nuestra identidad y que hay que cuidarla. Entonces, claro. En realidad, insisto, los chiles secos te permiten construir identidades regionales, claro, pero también nacionales y también personales. Es decir, no es lo mismo, ¿no?, los picores que nosotros 3 podamos aguantar, y nos gusta a lo mejor cierto tipo de chiles con respecto a otros, ¿sabes? O sea, cada quien tiene una forma, cada región tiene una forma. Entonces eso es lo verdaderamente rico en el tema de los chiles. Si bien es cierto que el maíz es la columna vertebral alimentaria mexicana, los chiles son la columna vertebral de sazón, sabor, color y textura de todo el país. Sí, claro, ¿no? Y totalmente de acuerdo, ya que cuando uno piensa en gastronomía, bueno, al menos en mi caso así era, uno pensaba en gastronomía y pensaba luego en la cocina francesa, ¿no? En todas estas técnicas provenientes del continente europeo, pero de repente uno está tan acostumbrado, como lo dice usted, que hay tanta abundancia aquí del maíz, del uso del chile y todo, que no voltea a ver los ingredientes y la importancia que tiene en la vida cotidiana, sí, ¿no? Lo damos por sentado. Sí, claro. ¿No? Pero lo hacemos con muchas cosas. Sí, sí, sí. En México tendemos a desdeñar lo propio, y eso es un error gravísimo. Sí, ¿no? Mira, digo, ahí hay una cosa importante, porque al final, por ejemplo, yo soy miembro de Batel Club, que es una asociación que nació por franceses, y soy miembro de la Academia Culinaria de Francia.
Nosotros construimos muchos de los proyectos que tenemos a partir de la homologación o del ejemplo de un sistema académico francés, no de la cocina francesa, sino del sistema académico francés, es decir, la manera en la que organizaron su conocimiento gastronómico. Son brillantes. Sí. Ahora, si pones a comparar, ¿no?, cuánto tiempo, digamos, de edad tiene la cocina mexicana en su conjunto, en lo grueso. Sí. Digo, a ver, cocina mexicana como la conocemos hoy, pues tiene no más de 300, 400 años, ¿no? En gran medida. Pero digamos que el recorrido histórico que tiene la cocina mexicana es justamente de esos 6.000, 7.000 años. Entonces, versus la cocina francesa que tiene menos edad, pero ha podido organizarse mejor. Sí, claro. Entonces, esa es una cosa que a mí me encanta, ¿no? Y si me pones tú a escoger, pues digo, yo no puedo decirte si prefiero de pronto un foie gras o unas carnitas, si, ¿sabes? O sea, creo que no compiten, o sea, al final es parte de lo que como cocineros tenemos que aprender, reconocer y saber no solamente cocinar, sino también comer, ¿no? Sí, claro. Sí, no, como dice, en todo esto, digo, como usted lo menciona, como cocina mexicana como tal, pues sí tenemos muy poco, pero si nos vamos a la época prehispánica, todos esos años y evolución, y pues bueno, en base a ver, que 400, 300 años no es poco, ¿eh? Sí, no. O sea, digo, al final sí es un mundazo, porque además, toma en cuenta que a partir de 1521, México le cambió la vida al universo entero, porque gracias justo a los chiles se diseñaron nuevas maneras de saborizar, de colorear, pero también de preservar los alimentos en todo el mundo. Entonces, sí es algo que no nos damos cuenta el potencial que tenemos hasta que lo vemos perdido, que ese es uno de los grandes problemas que tenemos en México. Pero insisto, somos con todo, entonces, como somos cocineros, nos toca trabajar con esto. ¿Y usted, qué cree que es lo que le haga falta a la sociedad para valorar, por ejemplo, más todo este tipo de cosas? ¿Tú qué piensas que le haga falta? Bueno, si me lo pregunta a mí, yo creo que un poco justo lo que usted inició con esta idea en 2016, me comentaba, ¿verdad? El preguntarse el por qué y simplemente el investigar un poco, ¿no? El por qué las cosas, porque yo creo que a veces hacemos cosas que las hacemos, pero no sabemos de dónde vienen, no sabemos su origen, no sabemos ¿Tú cuál? ¿Qué crees que...? O sea, conciencia, ¿no? Sí, claro, crear un poquito de conciencia. Pues también yo creo que más intriga por las cosas y como no quedarnos... O sea, como estar ganas de saber. O sea, por ejemplo, justo cuando entras aquí a la carrera, bueno, yo al menos entré como que con la idea muy, o sea, de que existían muy poquitas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, hasta en los platos, que solamente existe el mole y existen las enchiladas potosinas y platillos así que como, o sea, son muy comunes en nuestra cultura, ¿no? Pero cuando te adentras a este mundo de la gastronomía te das cuenta que no solamente es mole, ni tacos, ni todo ese tipo de cosas, sino que hay un sinfín de cosas más y siento que es como muchísimo más rico que lo que estamos acostumbrados a comer, pero pues claro, uno no investiga, uno no tiene esa inquietud de qué hay más allá de unos tacos y de un mole y de todo eso, ¿no? Yo estoy de acuerdo con eso, con los dos, pero hay otro problema también en eso, que es ni siquiera, o sea, tú dices, ok, ¿qué hay detrás de un taco? Y lo damos por sentado una vez más. Pero es que ni siquiera nos preocupamos por saber qué hay en un taco, ¿sabes? Y ese es uno de los grandes conflictos que tenemos. Ahora, a ver, hay muchas cosas que suceden en México como para poder tener la circunstancia que tenemos hoy, ¿no? Los problemas que tenemos hoy no son de antier, o sea, son problemas incluso sistemáticos que llevan algunos siglos de profundizar en la psique y en la manera de ser mexicana, y hay que arrancarlo de alguna manera, ¿no? Sí, claro. Hay veces que el problema es que te lo arranquen o se desaparezca. Entonces, hoy tenemos un problema gravísimo con el tema de todas las, por ejemplo, lo de la campaña Sin Maíz No Hay País, ¿no? Que es una campaña extraordinaria y que hace esfuerzos que no son suficientes, pero bueno, se hacen. Pero si creemos que tenemos un problema con el tema del maíz, yo no les quiero contar qué problemas tenemos con los chiles, con los tomates, con las calabazas, o sea, con el fundamento alimentario y cultural de este país. Entonces,
Yo sí creo que una de las cosas que tenemos en México a veces, no estoy seguro, yo creo que hoy están cambiando un poco las cosas y la gente está mucho más empoderada, pero también estamos muy hipnotizados y atontados con tanta información. Hoy es el día en donde más información existe a la disposición de un clic. O sea, ustedes tienen la capacidad de consultar lo que sea, en el momento que quieran, en su mano, ¿no? Si ustedes van en el transporte público o en el carro, pero sí, vaya, van moviéndose de un lugar a otro para ir a la escuela, ustedes pueden ir oyendo música al mismo tiempo que van en el TikTok, o que van en Instagram, o escuchando un podcast y haciendo tarea y hablando con el WhatsApp. ¿Sí me explico? Sí. Bueno, yo no, o sea, yo nací en la época en donde cuando yo iba a la escuela, iba con la viborita en el teléfono. ¿A qué voy? ¿No será que en realidad no es problema de la información, sino de lo idiotas que somos para traducirla? Es que no hay criterio. Claro. Y el volumen de información que hay hoy, ¿no? Es tal que abruma. Entonces, ya ustedes lamentablemente están inmóviles, pero ya no por falta de información y acceso, sino porque tienen todo. Entonces, y yo no sé, pero no sé si les pasa a ustedes, pero creo que en su generación el problema es voltear a ver el mundo y creer que ya está todo hecho. Pues, ¿qué lugar te ganas, no? Esa es la sensación que yo tendría si estuviera en su generación. No, y justo, porque, o sea, en este caso... de verdad me estoy poniendo muy denso. No, pero justo son los temas que nos gustaría platicar, porque, bueno, nosotros como jóvenes, al menos a mí sí me pasa, ¿no? En el que veo tantos platillos, veo tantas técnicas, veo tantos cocineros y digo, ¿cómo puedo hacer para, no sé, poner un granito de arena y decir, oye, claro, mira, estamos haciendo algo, ¿no? ¿Qué haces? Exactamente. Yo estoy de acuerdo, yo lo he reflexionado. Yo siempre estoy relacionado con generaciones más jóvenes, justo por las universidades y demás, pero también estoy pendiente, o trato de estar pendiente de las dinámicas de poder, de las dinámicas de relación que tienen las nuevas generaciones, la manera, pues, en la que se van relacionando con el mundo. Claro. Sí, claro. A mí sí, yo estaría muy angustiado. Sí. O sea, porque parece que ya está todo hecho. Sí. Ahora, también si lo volteas a ver bien, ¿no? Lamentablemente todo se parece. Todo, sí. Entonces, ves patrones ya muy claros de comportamiento, de imagen, o sea, ya no hay como las diferencias, digamos, sustanciales. Antes, en mi época, yo en la primaria y en la secundaria, cuando era niño, no podía decir que me gustaba Star Wars. ¿Por qué? Porque era un ñoñazo de oro. Claro. Ahora resulta que es súper chic, o sea, digo, bueno, qué maravilla, ¿no? O sea, sí. ¿A qué voy? Y eso es un tema, que es una gran pregunta, porque además creo que se la tienen que seguir haciendo, es ¿qué voy a contribuir yo? Sí, claro. Pero a veces, que eso es algo que creo que demostramos con lo del sexto sabor, con lo que hacemos nosotros, es que no tienes, las contribuciones a veces pasan no por lo grandioso y lo magnífico, sino por voltear a ver aquello que damos por sentado, aquello que tenemos a la mano, aquello que nos es común. Y esas preguntas hoy son el motor de la innovación completa. Porque lamentablemente vas a decir, oye, viene a enseñarnos de chiles. Decir, mi mamá hace 30 kilos de mole diario. Está chido. O los maestros, yo me he enfrentado con muchos profesores o con muchas personas que tienen esta capacidad brillante para poder hacer cocina mexicana. Está bien. Pero cuando termino yo de dar la clase, les demuestro que en unos pases mágicos que son limpiar los chiles, tienes un universo de preguntas y posibilidades que no tenías antes de haber hecho este proceso técnico. Claro. Es que está ahí, ese es el punto. Sí. Lo que sucede es que creo que ustedes tienen el problema, bueno, todos lo tenemos, pero digamos que en su generación tienen el problema de que todo se lo dan fácil. Sí. Todo es práctico, todo es puntual, todo es aquí empieza y acá acaba. No están acostumbrados nadie, A ver, cuando yo también tenía esa edad tampoco estaba acostumbrado, eso me daba mucha flojera y yo era un ansioso de mierda, pero al final, y sigo siendo, pero ya controlas un poco más y sabes que hay proyectos que llevan una vida. Sí. Y hay cosas que normalmente, si tú me dices hoy que empezamos en 2015 de CIG, que cumplimos este año 10 años, pues aquí... Si me ibas y me preguntabas que por dónde iba a ser como o sea, ciertas cosas que se han conseguido en los últimos 2 años, que se iban a dar 10 años después, es que hubiera dicho, bueno, esto es carrera de largo.
unos pases mágicos que son limpiar los chiles, tienes un universo de preguntas y posibilidades que no tenías antes de haber hecho este proceso técnico. Claro. Es que está ahí, ese es el punto. Lo que sucede es que creo que ustedes tienen el problema, bueno, todos lo tenemos, pero digamos que en su generación tienen el problema de que todo se lo dan fácil. Sí. Todo es práctico, todo es puntual, todo es aquí empieza y acá acaba. No están acostumbrados nadie, A ver, cuando yo también tenía esa edad tampoco estaba acostumbrado, me daba mucha flojera y yo era un ansioso de mierda, pero al final, y sigo siendo, pero ya controlas un poco más y sabes que hay proyectos que llevan una vida. Sí. Y hay cosas que normalmente, si tú me dices hoy que empezamos en 2015 de CIG, que cumplimos este año 10 años, contras, pues aquí... Si me ibas y me preguntabas que por dónde iba a ser como o sea, ciertas cosas que se han conseguido en los últimos 2 años, que se iban a dar 10 años después, es que hubiera dicho, bueno, es que esto es carrera de largo plazo. Pues sí, claro. Es largo aliento. Ahora, no todos tienen por qué inventar la cura del cáncer, no todos tienen por qué inventar estas megalomanía por hacer un cambio fundamental. El problema es que ahora todos quieren ser youtubers y podcasters, ¿no? Que al final, yo no sé si ya en realidad, a mí me da mucha risa esto de, ¿qué te dedicas? Creador de contenido. Contras, es que, o sea, creas, bueno, ahí hay 2 errores, ¿no? La idea de crear, que para mí me parece nefasta, porque eso solo Dios... Yo no creo en Dios, entonces ya está. Y contenido. Hijo, ¿bailar es contenido? ¿Ponerte una cama? Sí, seguro, yo no bailo una mierda. Entonces, al final, qué bueno que ellos lo pueden hacer. ¿Y qué aporta al mundo eso? Justo. O sea, está chido, qué bueno que lo hacen. Yo no tengo bronca porque al final prefiero yo hoy este problema, estar discutiendo esto hoy y decir, güey, qué bueno que tienen estas posibilidades de que tengan un teléfono, tengan redes sociales, de que le lleguen al mundo entero, güey, que me encanta. Pero no me jodas, todo se ve igual. O sea, es como... Sí, o sea, como mencionan ustedes, o sea, desde la palabra crear, ahí Bueno, estás mal porque ya hay como... Igual otro me van a odiar, ¿no? Pero ya hay otro millón de personas que están haciendo lo mismo, entonces tú ya no creaste nada y seguramente lo hizo alguien antes que tú. Y el ahora, ¿cuál es el valor contenido que puede llegar a tener eso? Y ahí te va el problema, y lo podemos relacionar con la cocina. Hoy tenemos un gran problema de que no se valoran las ideas, se valora... siempre lo que nos hemos tenido, tampoco es que hayamos estado bien algún día, pero, o sea, el humano se hace una mierda de siempre, pero... las ideas, digamos, ya pasan por el filtro de la forma, ¿no? Okay. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre tú y ese otro 999.999 personas que están haciendo lo mismo que tú, bailando la misma canción? Exacto. No más quiero saber, ¿no? Ok, está chido. Yo no bailo, entonces no puedo ser, no puedo dar esa, pero sí cocino. Entonces, hoy se valora a la persona, no a lo que produce. Okay. Perdón por lo que voy a decir, pero esto es real. Bueno, lo voy a decir más doctoral para no ser tan vulgar. No, adelante, está en su casa. Sí, no, pero no sé quién vaya a ver esto. No es posible que hoy pasemos por el filtro de la forma que en el humano pasa por la genética. Okay. ¿Qué quiere decir? Si tienes más nalgas, más tetas, estás más alto, eres más güero, eres más moreno, sí, claro, resulta que tienes una que tienes posibilidad. Más vistas, que tienes más un futuro, por así decirlo. decirlo. ¿Y si eso le sumas dinero? No. O sea, privilegio en general. Sí, claro, hay muchos. Oye, a ver, yo hace 3 años, yo no iba a abrir TikTok, evidentemente. Ahora no me arrepiento, pero afortunadamente me hicieron abrirlo los de TikTok México y por ciertas campañas y demás, vaya, dices, Dios mío, esto es otro universo, ¿no? Sí. Bueno, ves lo más a mí me tocó ver cosas en la pandemia, me tocó ver cosas bien raras, ¿no? Pero bueno, o sea, los en vivos, estas cosas que dices, wow, ¿no? Pero la gente está pendiente de un vato que está disfrazado de Mario Bros, bueno, cosplayado, ¿no? Ok, ajá. Sí. Perdón, disculpe el término. Y que están mandándole algo, no sé qué le mandan. Creo que son como donaciones, que le mandan dinero real. Ándale, literal. es que no sé ya si es dinero real, si es dinero real. Sí, Bueno. sí. Y el güey está diciendo, y está bailando como si fuera Mario Bros. Y dices, va,
O sea, es como entrar al infierno de Dante y encontrarte cuartos chiquitititos con todas las perversiones del mundo. Que está muy bien, ¿eh? Que cada quien haga lo que se le dé su gana mientras no violente ni haga daño. ¿Vale? Justo. Y pues bueno, chef, para finalizar, hablando de, ya hablamos de generaciones, de muchas modas, un poco de historia y su trabajo. Para finalizar, yo quisiera hacerle esta pregunta, ya que para mí esto es algo básicamente importante, histórico. Seguramente lo voy a platicar durante muchos años, pero para usted que ya, justo lo que platicábamos, que ya contribuyó, no, ¿cómo cree? Que ya contribuyó, que ya puso ese granito de arena, que ya se diferencia de los 1001 cocineros que hay. ¿Cómo se siente usted que literal ha entrado en la historia de la gastronomía mexicana y cómo ve que va a prevalecer en un futuro? Porque bueno, todo lo que he hecho, la investigación que he hecho, se va a quedar en la historia de México. Al menos en lo que... Digo, no está pensada para eso, ¿verdad? Pero el hecho de que una persona, un mexicano, se haya puesto a investigar específicamente en ese tema y todo el material que nos ha dado, sí, es algo los pleitos histórico. Que me he gastado con eso, porque... Sí, claro, pero... Y los enemigos, salud. Es una gran pregunta. A ver... Yo creo que cuando estás tú dentro de... No quiero sonar arrogante o mamón, pero de verdad es que no te das cuenta que estás haciendo cuando algo realmente te obsesiona, te apasiona y te hace caminar diario. Para mí, desde niño, siempre un saludo a mis padres, ¿no? Porque yo era un necio y además era bien contreras. Y el problema es, si a mí, pues una vez, ¿no? El clásico, tus papás te dicen, no, esto no, esto no te lo puedo dar. Y tú así, ¿por qué no? Pero el problema vino cuando mi papá me dijo, bueno, sí. Y le dije, bueno, ¿y por qué sí? Dice, güey, ya, esto está mal, ¿no? Esto sí ya es crónico. Y ese es mi punto. O sea, a mí no me gusta, yo soy un total insatisfecho de las cosas como son en general. Cuando se empieza a ver las cosas estables, Sí. confortables, algo está pasando mal. Algo está mal. Y y me choca, o sea, porque además digo, llega un punto en donde dices, también necesita uno cierta paz, ¿no? Pero lo que estás diciendo, la manera de trascender para mí ha sido la formación de gente y la discusión. Yo no soporto la vida sin discutir, sin hablar, sin pensar. Tenemos ese gran regalo que es utilizar el cerebro y la razón para cuestionar lo que tenemos enfrente. No puede ser no te la puedes tragar así tal cual. O sea, necesitas usar el regalo divino, platónico, del pensamiento para poder encontrar tu lugar en el mundo. Ese es mi lugar. Y hablo y escribo y hablo, o sea, produces, digamos, pensamiento y cuestionamiento. Yo no me calculo mi vida así. Ahora, que hemos aportado, y digo yo y mi equipo y el equipo con el consejo académico y yo mismo, que he sido un necio testarudo, güey, de que hay cosas que yo sabía que tenían cierta lógica y que hoy en día han formado a muchísimas personas en el mundo. La verdad es que eso es bien satisfactorio. Ahora, creer que ya puse mi grano de arena, es que hay días en donde yo siento que no he hecho nada. O sea, es como... Qué lamentable que no puedo hacer más, ¿no? Que no tengo otras herramientas, que no hay otros... O sea, volteas a ver a cuentas que tienen 1 millón de seguidores y dices, con la mitad yo estaría cobrando más, ¿no? Para poder seguir haciendo más cosas. Pero vaya, el mundo no está así. Entonces, ¿cuál es el tema? Seguir. Todos los días despertarse, tener gente como ustedes que de alguna manera lo reciben. Eso es lo que a mí me ha dado más gusto los últimos 5 años. Que hay mucha gente ya ya nos tenemos que ir, ¿verdad? Perdón, pero... No, está. Cuando yo empecé a decir todas estas cosas, lo mismo, tampoco ha cambiado mucho. Cuando yo empecé, la gente me acusaba de que yo estaba tonto, que estaba loco, que lo que decía era imposible, que era imposible organizar la cocina mexicana, que lo de los chilos era una estupidez. Infinitamente. Claro. Hay una cantidad de gente que hoy me dan la razón. Bueno. El tema es que y esa es una gran preocupación que tengo, que es
Me duele que haya sido tan tarde que me dieran cierto crédito, porque lamentablemente, año que pasa, año que se muere gente, se lleva conocimiento, se destruyen semillas, se destruyen ecosistemas, ¿sabes? Salen nuevos egresados. Nunca lo hemos visto así. El problema es que el paso del tiempo no perdona. Sigue. Y yo siento que hay veces que se nos están yendo de las manos cosas en este país que la neta es que podríamos haber hecho más si no fuéramos tan idiotas y tan ignorantes. Chef, ¿y cuál sería el legado que le gustaría dejar dentro de la cocina mexicana? Hijo, para empezar yo creo que ahí vamos, ¿no? Un sistema técnico de cocina mexicana, académico, propio, pero yo creo que más, te soy honesto, y que es una gran pregunta, y creo que una de las cosas que más allá de la cocina mexicana, como mexicanos, el que realmente terminamos de entender que nada más tenemos que creer que somos los dueños del mundo, porque sí lo somos. Y los dueños del mundo me estoy refiriendo a que tenemos una capacidad para poder crear cosas de la nada, eso sí, ¿no? Sí. Para poder desarrollar sabores, platos, artesanías, imaginación, arte, ¿sabes? O sea, somos en México capaces de resistir lo que sea y además de ser felices, que eso es algo que mucha gente no entiende, ¿no? Sí, ¿no? Y de Entonces, salir adelante. Yo sí me gustaría que ustedes, sobre todo, tuvieran un poquito de una conciencia más profunda y fueran más rebeldes. De verdad. ¿Y qué opina de las personas, bueno, de los chefs, que piensan que el ser rebelde está mal? Porque creo que... Que son tontos. Porque siento que aquí, o sea, bueno, en general yo me imagino que hay muchos chefs que cuando tienes esa actitud son como, no, es que tú no puedes... Pero a ver, no es lo mismo la rebeldía que la obstinación y el Contreras, ojo, no es lo mismo. O sea, la rebeldía normalmente pasa por etapas. O sea, al final cuando tú estás chavo lo que quieres es romper el sistema, ¿no? Claro. Por necio, ¿no? Que se rompa esto, bueno, yo fui así también, entonces no pasa nada. Pero luego vas entendiendo que hay ciertas cosas que tienes que comprender y luego ya romper, ¿no? Pero creo que tenemos, si la rebeldía o esta necedad o este confrontamiento lo sumas con ignorancia, Claro. tienes una bomba de tiempo porque al final te vuelves más idiota y además no produces nada. Entonces es como... Y creo que la rebeldía tiene uno de los factores que menos les gusta hoy en día y creo que nunca nos gusta a los mexicanos y al humano, que es disciplina. Y eso es algo que lamentablemente, pues... Deberíamos cambiar. O al menos motivar a cambio. ¿Y qué consejo, qué mensaje le daría a las personas en general que quieran estudiar gastronomía? O sea, usted como chef... Que estudien y trabajen, de verdad. O sea, necesitan combinarlo, que viajen y que inviertan de las 4 fines de semana que tiene un mes, que son 4 pedas monumentales, inviertan en una de ellas para irse a un restaurante, pagarse un menú, comprarse ingredientes chidos. Eso es el punto. Tú no puedes cocinar bien si no sabes comer bien. Y no puedes comer bien si no sabes de qué va la cocina. Entonces, claro, necesitan entender, no estoy diciendo que dejen la peda, no, sigan, no pasa nada, pero sí no es lo mismo que si 4 fines de semana que te vas de peda a las alitas y a los litros y a estas porquerías, güey, en lugar de irte los 4, uno de ellos, cómprate un vino, cómprate un mezcal, cómprate un tequila, compra ingredientes en un deli o en una tienda de estas, un City Mart, lo que sea, pide ingredientes en Amazon, es decir, cómprense un aceite de trufa y huélanlo, ¿sabes? O sea, perdón, pero es que es nada más tratar poquito de querer su carrera, que esto es así. Bueno, pues muchísimas gracias, chef. ¿Le parece que si con esto Sí, claro, no, pues yo creo que nos despedimos? No, al contrario, muchísimas gracias por toda esta plática. Nosotros de nuestra parte quisiéramos regalarle un pequeño regalito. Regalo, dice. Claro que sí, un pequeño recuerdo. Gracias. ¿Qué es, oye? Es más que nada, son unas pincitas. Es para que nos dé la patada de la suerte a este podcast que apenas ¿está va empezando. empezando? Sí, es un honor que sea nuestra primera entrevista. Yo feliz de la vida. Y nosotros también súper felices, la escuela también
Le agradecemos bastante. No, me siento honrado, mil Y gracias. nosotros también bastante. Gracias por esta exclusiva Muchas gracias. y un gusto. Hoy están bonitas. Muchas Sí. gracias. Gracias, No, chicos, a no, ustedes dos por Y preparar bueno, la pues ya para entrevista. finalizar, no sé si le gustaría comentarles a nuestros televidentes sus redes sociales para que los Sí, sigan. Para de todos que- lados, @ Lalo Plasencia. Perfecto. De todos lados. De todos voy a salir, pero mi apellido se escribe PLASC, entonces si lo quieren encontrar. Ahí estoy, Instagram, YouTube, Twitter, bueno, ya no uso, pero ¿qué más? Pues Instagram, o sea, que es donde más. Muy bien. Gracias a perfecto. ustedes, chicos. Pues Muchas muchas gracias, gracias. Chef, y nos vemos hasta la próxima, amigos. Gracias. Hasta luego.